se encuentran, amigos? Y bienvenidos una vez más a mi podcast, a vuestro podcast, Misterios de María DML. Hoy con mi invitado especial, Marcelo Larín. Gracias, María, por este escenario tan bonito que nos tenés ahora. Mira, estamos en una biblioteca. Hoy estamos en una biblioteca, la verdad se ve muy bonito esto. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Contame. Bueno, Donald Trump es un presidente que está dejando mucho de qué hablar. Inclusive siento que se está jugando mucho su pellejo. Y bueno, mi pregunta va a iniciar principalmente por él. O sea, de repente Donald Trump hizo un comunicado, el cual dijo que él iba a sacar pruebas, evidencias, registros, donde naves se han visto no solamente en el cielo americano, sino en la Tierra, o sea, que han descendido o han tenido un choque y se han quedado aquí varados, ¿no? Entonces él dijo que iba a mostrar todas estas pruebas. Pero antes de que Marcelo hable referente a esto, quiero decir algo que he estado pensando mucho. Luego Marcelo va diciendo lo que él opina acorde a lo que yo he dicho ahora, ¿vale? Y más la pregunta que le hice, ¿vale? Entonces, mirad, sinceramente me he percatado de una cosa. A nosotros, o voy a hablar en mi caso, desde que soy muy pequeñita, nos están integrando como sociedad el contacto alienígena. Es decir, nos han mostrado de diferentes formas un contacto directo, una canalización o un encuentro a través del mundo de los sueños, a través de portales, donde, por ejemplo, hemos tenido a Steven Spielberg, el cual nos pudo mostrar la película de E.T. Por ejemplo, Steven Spielberg no creo que sea una persona que haga sus películas acorde a una imaginación. Lo que sí yo estoy segura de este hombre es que canaliza cada una de las películas que ha hecho. También podemos encontrar series que nos mostraban cómo era el contacto con los alienígenas, cómo trabajaban los detectives, cómo trabajaba la policía, qué hacían, cómo se comunicaban con ellos. También hemos tenido películas como X-Men. También tenemos películas como Los Hombres de Negro. Películas que meramente parecen de ciencia ficción, pero que tienen un mensaje siempre de un contacto. Un contacto termina siendo global. Al fin y al cabo es eso. Es un mensaje global hacia donde todos nos embarcan esto. Inclusive Steven Spielberg hace poco sacó una nueva película, la cual canalizó por un ser aviar. Por eso sale el ciervo junto con un ser aviar todo el tiempo en esta película. Entonces, el contacto, el humano lo va a tener, entre comillas, gracias a la política, puede ser, pero que hemos estado preparados o nos han estado preparando a todos como sociedad para un contacto y una unión entre civilizaciones de la tierra, del agua, intraterrenos a nuestro planeta, yo estoy 100% segura de eso. Además, en España también existía Cuarto Milenio, que tristemente lo censuraron un montón de veces, y Iker Jiménez junto con su mujer hicieron lo imposible por sacar todos estos momentos registrados en la historia. No hablo de ahora, del siglo XX, sino de siglos anteriores, donde se creaba una civilización como la egipcia. Existen registros, existe historia, existe el contacto, las estamos viendo. Entonces, ese es un pequeño análisis que yo he hecho en forma generalizada, pero vamos a profundizar mucho más en todo esto, de las cosas positivas y negativas que puede ser el contacto y que Donald Trump abra por fin ese portal al mundo que muchos de nosotros conocemos y damos como una realidad como la que estamos viviendo físicamente. ¿Y tú qué piensas, Marcelo? Fíjate que es interesante el punto que tocas, porque el tema del contactismo por el mundo de los sueños, eso es algo real. Es que hay muchísimas personas en las cuales han dicho, oye, yo he soñado con las naves, he soñado que hay seres que me hablan, que me dicen algo, aunque cuando me despierto no me doy cuenta. Esa es una forma de contactismo. La otra forma de contacto es cuando las personas observan que hay una nave, ¿ok? Aparte de eso, hay libros.
Mira, por ejemplo, hay libros antiguos hindúes donde habían unas naves que se llamaban vimanas. Pues esas vimanas eran lo que hoy conocemos como ovnis, pero en aquellos entonces incluso hasta habían guerra, los dioses se subían a estas vimanas, que si la vemos hoy por hoy, es que estaríamos hablando básicamente de naves de alienígenas, es decir, hay ahora un historial, hay biblioteca. Ahora, nos vamos un poquito más adelante si vos querés. Hay representaciones, como por ejemplo la de Nuremberg. En Nuremberg, en el año 1541, si no me falla la memoria, pues empezaron a aparecer unas postadas en lo que aquel entonces funcionaba como periódico. Y es esta imagen que usted está viendo. Ahí te está hablando de diferentes tipos de naves, de forma ovalada, así como también en forma cilíndrica, en forma de platillo volador, pero que si hubo una guerra, hubo una guerra. De hecho, el mismo texto te lo describe, que se escuchaban estruendos. Entonces, tenemos bibliografía a donde remitirnos de que ha habido un contacto, o al menos ese fenómeno constantemente está recordándonos que existe. No es un mito. Las mismas situaciones que se vivían con los vimanas es que lo hemos estado viendo en estos tiempos. Entonces no es un mito. Hay un fenómeno que constantemente está tocando a nuestra mente y diciéndonos, hey, nosotros aquí estamos. No es un fenómeno. Esto es algo real. En cuanto a lo de Donald Trump, incluso recientemente él acaba de decir que él se siente como en peligro, que no sabe cuánto tiempo puede estar él vivo, y lo dice precisamente en momentos en que acaba de anunciar lo que vos dijiste, esa gran divulgación. Fíjate, pero quiero preguntarte a vos, María, hay personas que dicen, bueno, la verdad que si vienen o no los alienígenas, a mí no me cambia nada la vida, pero te pregunto, ¿crees vos realmente que el hecho que Estados Unidos confirme que existen naves alienígenas, ¿crees vos realmente que va a cambiar en algo? ¿O qué crees que cambiaría según vos? A ver, para mí cambiaría muchísimos aspectos. En tu canal tú tocaste el tema religioso, el cual os invito a ver en el programa del podcast del conocimiento prohibido. Ahí podéis ver el tema de la religión. Entonces creo que vamos a saltar el tema religioso, aunque también lo voy a nombrar como pincelada, pero no como algo muy detallado. A ver, mira, en la forma psicológica de una persona pueden pasar varios factores. Uno puede ser el miedo a lo desconocido. Puede ser una curiosidad de saber quiénes son, cómo son, de dónde vienen, por qué hacen aquí, por qué ahora, por qué no antes. Entonces, empieza a haber esas dudas existenciales, donde inclusive uno se plantea a sí mismo, el llamado que yo he tenido por las estrellas ha sido real. O sea, sería una confirmación a algo que su ser siente, que no ha sabido identificar, y por eso ha sentido siempre esa nostalgia por lo que nos rodea, por todo lo que está fuera de este planeta. Luego, también en el sistema, pues si hablamos un poco de las labores, de lo que sería un trabajo, el mundo laboral, se desatarían también otros trabajos nuevos. Por ejemplo, el descubrir cómo se crean las naves, qué tecnología usan, cómo se mueven en el tiempo. Personas que les gustaría conocer el cuerpo de estos individuos, trabajar con ellos, que ellos le enseñen espiritualidad, que ellos le enseñen cómo evolucionaron, con tecnología, sin tecnología, donde inclusive podríamos usar ese wifi gratis, ese wifi que nosotros hoy en día tenemos que pagar, y ellos ni siquiera tienen que pagar porque el wifi literalmente es gratuito, como todo lo que nos rodea. Pero siempre hay alguien que es más astuto, que directamente pues todo es pago. Vale, entonces, contando con estas formas de conocimiento, de conectarnos más a nosotros mismos. Por ejemplo, los grises podrían contar realmente su historia. Supongamos que son seres grises los que se representan. Podrían contarnos su historia y decirnos, hey, no confiéis tanto en la inteligencia artificial. A nosotros nos transformó, nos cambió. Nosotros teníamos unas características y estamos de otras. Y de repente pueden llegar otros seres de las Pléyades o de otro lugar del sistema solar o del planeta, del mundo,
y decirnos, pues ¿sabes qué? Yo usé la parte espiritual. O sea, esa conexión con tu yo superior, esa conexión de comunicarte, rezar a algo, existe. Todos hemos tenido esa conexión. No te sentirías tan solo ni tan loco. Es como cuando se desarrolló y se confirmó lo de Nicolás Copérnico. ¿Qué decía Nicolás Copérnico? Que la Tierra no era el centro del sistema solar. Entonces, cuando eso se desató, fue un caos. Entonces, siento que al principio sería como una especie de caos, pero luego llegaría la aceptación. Las personas ya no se sentirían tan solas. Aprenderíamos a convivir de una forma diferente, a aceptarnos, a no compararnos, aunque claro, obviamente eso ya dependerá de cómo sea la persona también, obviamente, porque en ese sentido el humano pues siempre ha tenido el problema de estar siempre creyéndose menos o comparándose, cuando tal vez esas civilizaciones que pueden llegar a estar aquí tienen menos conocimiento y tecnología que nosotros. O sea, hay que abrir campo, hay que abrir mente, hay que abrir conciencia y hay que aceptar, porque realmente es muy triste pensar al día de hoy que encima con los millones de sistemas solares, con los millones de planetas, de galaxias que existen, nosotros seamos los únicos que tenemos la capacidad de tener un planeta que nos aporta todo, incluida la vida. Creo que eso sería mucho así, a pique. Y muchas personas pues podrían entrar en un estado de ansiedad, de depresión y de no saber qué hacer ahora con su vida. Entonces, la Biblia se cambiaría, el cómo vemos la vida cambiaría, pero siento que también nos aportarían ciencia, nos aportarían curarnos de enfermedades, conocer el mundo de otra forma. Y las escuelas también cambiarían su forma de estudiar. Imaginad, si en un libro apareció de matemáticas, que fue adrede esto, 6 dedos, o sea, una persona con 6 dedos, en vez de con 5, ahí ya salió en todos lados y fue como un caos, se equivocaron. Pero no, eso no fue una equivocación, o sea, ahí nos están diciendo de que existe una raza que está integrando en la forma de educación y que ellos están ahí poniendo la mano para que tú, tu hijo, puedan adquirir un conocimiento diferente al que estamos acostumbrados a adquirir. Entonces siento que sería, depende de la persona, cosas muy buenas y cosas pues no tan buenas, pero eso depende de cada persona, de cada individuo y del estado de conciencia que cada uno quiera llegar a tener. Y pues eso, básicamente yo considero esto. ¿Tú qué opinas, Marcelo, de lo que he dicho? Fíjate que yo no había llegado a dimensionar todo lo que has dicho, pero fíjate que entre esas cosas que me llaman la atención y primera vez que me las planteo, en el hecho de que tengamos a un vecino, imagínate que tenemos a un vecino insectoide. Uh-huh. En Suecia está seguro. Sí. Pero en México no, porque ya lo comen. allá se lo comen. Ya un chapulín gigante. Bien grandote. No, hombre, con queso. No, con picante. Con mucho picante. No, pero el otro punto también es que el humano esté en un condominio de puros mantis, de puros insectoides, y ahora ellos nos hagan bullying. ¿Ah? Y nos digan, mira, ese no tiene antenas. Se empieza a reír. Mira las manos de ese todas cortitas. Mira su color de piel, no es verde. Y te empiezan a hacer bullying a vos como humano en tu planeta. O sea, todas esas cosas uno debería de pensarlo. Si imagínate, oye, en esta época nos hacen bullying por nuestro color de piel, porque tu cara es redonda o es alargada, o tus labios son anchos, o sos pomoludo, o tenés nariz grande, entre humanos. Ahora imagínate que venga otro alienígena y nos empiece a hacer bullying. O sea, imagínate que ellos caminaran así. Y nosotros caminamos así y nos empiezan a hacer burla. Mira cómo camina todo erguido. Pero en verdad sería idioma. Nosotros escucharíamos eso. Sí, exacto. Pero realmente ellos nos estarían haciendo burla. Pero lo bueno es que no entenderían si les decimos... Eso es lo que te iba a decir. Chinga tu madre. Claro. Chinga tu madre. Tú te desahogas. ¿Cuál crees que sería la ofensa a un extraterrestre? Yo creo que una de las ofensas dependiendo más la buenas raza que podríamos poner es la que ellas hacen al humano cuando hacen abducciones. Mira, poneros en esta situación. Un insectoide te abducen. Para ellos lo más hermoso son los propios insectos. Para ellos lo más bonito del mundo son los insectos. Pero de repente que tú tengas una aracnofobia y encima te abducen
y te ponen una araña. Pues ¿qué le ponemos nosotros? El spray que mata a los mosquitos. Por ejemplo, le ponemos... ¿sabes? La imagen de te voy a matar, perro. ¡Oh! ¿Sabes? Hombre, ya que ellos no ponen los insectos, pues nosotros le ponemos los mosquitos, el spray. Exacto. Esa sería... ¿Te imaginas esas batallas que tuviéramos en el plano astral? Ellos se nos aparecen y nosotros podernoslo aparecer en su mundo. O defendernos, ser conscientes de que estamos en su realidad y no en la nuestra. Imagínate las pandillas que se harían. Los grises locos, vatos chulos. Sí. Como en Mary Black, que salen todos chulones, así, en los gusanitos estos que se meten en el jacuzzi fumando. Insectoides del barrio fino, ¿te imaginas? Sí, pues en verdad puede ser. Es que imagínate que pongámonos a pensar, por ejemplo, cuando los españoles llegan a América, claro, es que empiezan a cambiar muchísimas cosas. Llegan a cambiar tantas cosas que de repente, o sea, esa función como no se pudo hacer, ¿cómo podemos decir? Conscientemente. Entonces, básicamente, la cultura de ustedes eliminó a la de nosotros. Sí. Entonces, al final, pues terminamos adoptando su religión, el lenguaje, el español, todo, porque no se pudo hacer una transición adecuada. Sí. Imagínate si sucede ese tipo de cosas. Ahora que de repente se diga, miren, vamos a poder vivir con alienígenas, ok, ellos van a traer un tipo de cultura. Pero mira, yo estaba pensando una cosa, y esto no lo digo a mal, pero existen muchísimas sectas que se aprovechan, o personas que se aprovechan de que supuestamente tienen una canalización y un contacto y prometen cosas a las personas y luego no se cumplen. Por ejemplo, voy a poner un caso que a mí me ha pasado como consultora, porque creo que esto es algo muy delicado y muy importante. A mí me llegó una mujer muy desesperada diciéndome que ella estaba segura de que estaba en una lista de una persona X que había encontrado y que le había dicho que ella tenía la tecnología de las Pléyades, las famosas camas que curan a las personas, y que ella tuvo que pagar una cierta cantidad de dinero para poder estar en esa lista. Y supuestamente le iban a llamar hace poquito y nunca la han llamado. Ya hace casi un año que está esperando esa señora ese mensaje y nunca le ha llegado. Entonces, siento que el contacto con estos seres, supongamos que son de las Pléyades, como el ejemplo que acabo de poner, ayudaría muchísimo a hacer conciencia y que de alguna forma la gente entienda que esto no es un juego, que hay personas que realmente hacen lo que sea por sanarse, hacen lo que sea por recuperar su salud, y que estas personas usan una supuesta tecnología extraterrestre, la cual no tienen, para sanarse, para sanar a otras personas. Entonces creo que si estos seres llegasen, realmente abrirían ese portal en ese nuevo mundo y la gente se daría cuenta quiénes son los que realmente aportan el conocimiento o su poder o su don para ayudar a las personas, y aquellas que simplemente quieran aprovecharse de ellas y sacar el dinero. Entonces creo que esto también sería un llamado de atención muy fuerte a aquellas personas que se aprovechan de las personas más vulnerables. Y creo que esto es un tema que, sinceramente, si estos seres llegasen a aparecer y formar parte de esta civilización, yo creo que ellos como tal sí pudiesen ayudarnos. Pero, y también daría un escarmiento a todas esas personas que se aprovechan. Y siento que es algo muy importante esto. Marcelo, ¿tú qué opinas de...? Disculpa. Me está preparando un café, así que no voy a seguir yo hablando. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Nos daríamos cuenta de que realmente tendríamos que empezar a confiar principalmente en nosotros mismos, en nuestro interior, en quiénes somos, lo que aporta nuestro conocimiento interno, nuestra alma. No escuchar a la vocecita que alberga aquí, sino a la vocecita que alberga en nuestro interior. Entonces, siento que eso es algo muy, muy importante que debía de tocar fuera broma ya el contexto que estamos hablando ahora, Marcelo y yo, que era en plan broma, era muy serio, pero creo que esto era muy importante destacarlo. Entonces, Marcelo, ¿tú qué opinas? Mira, que es interesante ese punto. En todo lo que has hablado, o sea, son muchos puntos bastante importantes, pero fíjate que con uno de los que yo me quedo es con el hecho de que hay muchas religiones y sectas que te dicen, mira, yo soy contactado con los aliens y crean su propia religión. Eso es muy peligroso porque han habido muchísimas personas que se han ido al otro mundo, los han mandado al otro mundo por andar siguiendo extraterrestres.
Y esa parte no está bien. Número dos, también cuando hay personas, por ejemplo, que te dicen, mira, tengo una cama cuántica y la estoy esperando y he pagado $3,000, estoy en fila, pero hay una parte que es muy importante que usted sepa. Yo no puedo desacreditar ni tampoco puedo acreditar a que una persona es o no es contactada o cura o no cura. Pero si bien es cierto, lo que usted sí puede hacer es corroborar con testimonios. Eso sí es muy importante. Por ejemplo, en mi caso particular o en el caso de María, cuando nosotros hacemos operaciones energéticas y vemos las transformaciones de lo que las personas hacen a través de nuestras operaciones energéticas, claro, nosotros lo ponemos. Incluso al final de este programa, usted va a escuchar testimonios de personas, de clientes de María. En mi canal, pues usted escucha los míos. Pero es importante que usted escuche algunas referencias. No solamente se vaya con que él dice que tiene, ok, primero pregúntese, ¿me puedes mandar un video? ¿Qué personas se han curado? ¿Las puedo ver? ¿Me mandas un video? Eso sí da un poco de respaldo en todo. Entonces, sí, es muy importante esas cosas. Claro, pero es que hoy en día con la tecnología es muy difícil. O sea, en el sentido de que hay personas que son muy astutas para controlar la inteligencia y pueden crear vídeos, o sea, asegúrense de que no hay una distorsión extraña, de que no hay algo raro que aparezca, como que no es un vídeo grabado realmente, ¿sabéis? Es que en ese sentido creo que es muy, muy delicado, pero volviendo a lo de Donald Trump y todo esto, Marcelo, y lo de los extraterrestres, imagínate que una vez, yo recuerdo, hace ya como 5 o 6 años, tú y yo tuvimos una conversación referente a esto justamente y yo te dije, Marcelo, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurriría si un extraterrestre llegase aquí pero no lo conocemos? O sea, tenemos un vecino extraterrestre. ¿Y tú te acuerdas lo que me dijiste? Dije, yo estaría súper guay tener un vecino extraterrestre, ¿no? Iríamos a la casa, bueno, nosotros no tomaríamos café, a lo mejor él toma otra cosa, bueno, tendríamos que informarnos qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Antes de ingresar ahí con el café. Pero bueno, vamos a poner un contexto de una conversación. Te vas a una casa extraterrestre. Disculpe, ¿y como qué le gusta tomar? Y nos diga, sangre. Ajá. O niños, o humanos. Sangre, humanos, eso. ¡Hay más! Yo soy un Terian. ¿Qué me diría así? Eso me tendría que hacer. Soy un no binario. Yo un Terian. Y ya me voy. Eso se me ocurriría hacer rápido. Pero tienes sangre. Entonces puedes decir que tienes un parásito en tu cuerpo que te hace que la sangre no se pueda tomar. No sea digerible. No, imagínate que diga, no pasa nada. Agarra anticuerpos así, que la madre. Ya saldremos. Tendríamos que ir con un popote. Ajá. En mi país se le llama pajilla. En mi español, pajita. Ya vas como te imaginas. ¿Te imaginas que uno esté ahí curando, intentando conquistar a una extraterrestre, pero esta tome sangre? Y vos vas con tu pajita aquí. Vaya, mi amor, te invito. Un chupito. Te invito a un shot de mi sangre. A un chupito. A un chupito de mi sangre. Y ella vaya. No, mi amor, ese no. De este popote. No del otro. A lo mejor le coge el gusto. Y sí, y va para abajo al otro popote. O a lo mejor se asombra, porque dice, guau, mi especie son más pequeños o son más grandes. No, o a lo mejor ella lo único que quiere es chupar, no necesariamente sangre. También. Bueno. Wow, cuánta imaginación se me ha venido ahora, Dios mío. ¿Te imaginas las nuevas poses? O sea, nosotros tenemos el D4, tenemos un Kama Sutra completo, tenemos el Kama Sutra, un 69. Tenemos el 69 y ellos tendrán la técnica del área 51, el Popocatépetl. Las pirámides del Sol y la Luna. El Sol y la Luna. El triángulo de la Bermuda. ¿Te imaginas? El triple triángulo. ¿Te imaginas? Vamos a hacer el triángulo de la Bermuda. Y luego simplemente es una conexión así como la de Goku. Y tú pensando otras cosas más profundas. ¿Te imaginas? Qué extrañas serían esas poses. O te enseñaría. Vamos, te enseño la pose del área 51. O no, mira, o te enseñaría realmente cómo es la magia sexual.
cómo se sentiría el poder con la magia sexual, sin tener un contacto íntimo como tal. Tal vez no la tienen. O tal vez sí la tienen. No, ¿Sí? no. ¿Quién sabe? Yo sé. Ah, bueno, tú, pero yo estoy liberando mi imaginación. Nadie dijo. ¿Y esta mojazón que está aquí? ¿De dónde salió esta Y mojazón? luego el agua y fría. ¿Y esta mojazón? ¿Qué pasó ahí? Algo creció de la nada y no se pudo quedar, pero la erupción. Un diluvio. Un diluvio está aquí. Una catarata del Niágara. No, pero sería interesante saber cómo ellos pues tienen su intimidad y cómo... Pues sí, porque a ver, sabemos que hay personas que son abducidas y al ser abducidas, pues muchas han asegurado de que tienen un bebé. Y ese bebé lo tienen en su vientre, saben que está en su vientre o sienten algo muy raro en su vientre y de repente no está. Y sienten ese vacío, su cuerpo físico siente ese vacío. Tal vez nos podrían enseñar qué tipo de tecnología existen para aquellas personas o mujeres u hombres que no pueden ser papás o mamás. Y se ven obligados a estar experimentando todo el tiempo con su cuerpo, chutándose hormonas y con daños hormonales, de estados emocionales, psicológicos. Te afecta muchísimo eso de que una mamá quiera ser mamá o un papá quiera ser papá y de repente pues no puede hacerlo. O sea, nos ayudarían también un poco a aportar otras técnicas para poder ser papá y mamá. Pues Exacto, mira, pues sí, sería algo muy bonito. Hay todo un abanico de probabilidades que podemos empezar a imaginar. ¿Y lo malo? ¿Qué verías tú de malo en todo esto? Todo. Todo. ¿Todo qué? A ver, ponme... Claro. Mira, todo cambio es bueno y también todo cambio es malo. Pero es que realmente lo malo y lo bueno es muy relativo. O sea, ¿malo en qué sentido? A ver, explícame en qué sentido tú te refieres a algo malo. Por lo que te decía, a mí me gustaría, honestamente, yo creo que estaba mucho mejor el sistema que teníamos antes cuando éramos nativos, los precolombinos. Antes de ese sistema creo que se vivía en comunión con la naturaleza. Se tenía que trabajar, sí, pero se trabajaba también mucho la parte interior. Se tenía bien controlado la mortalidad, porque te portabas mal directo a un sacrificio. O no hacía falta portarse mal. Porque la veneración a los dioses no era portarse mal o bien. Ah, bueno, eso Ahí sí. está Apocalipto. Bueno, eso es verdad. Así que esto es un Pero poco... la cuestión que siento o sea, que ese os sistema... quejáis de los españoles que llegamos a destruir y entre vosotros os ejecutamos. No, es que disculpa, nosotros podíamos cortar brazos, sacar el corazón, Cortar pero cabezas. esa maldad de mentir, no, nosotros no la teníamos. No. Podíamos de otras maldades, pero ese nivel infernal demoníaco de decir mentiras, no. Ese no lo conocíamos. Pero nunca. luego lo aprendieron muy bien, ¿eh? Porque conozco más de uno que tela marinera, ¿eh? Esta sí lo captaron muy bien, lo integraron muy bien estos nativos. Pero a mí me gustaría, honestamente, que no se hubiera tocado esa parte y que se hubiera hecho una buena transición. Porque lo que se llegó fue a destruir monumentos, Sí. a colocar. Entonces creo Sí, que eso sí. eso sí estuvo mal. Pero a mí sí me gusta hablar español, me gusta mucho la cultura que también ahora tenemos, Yo he de hablando todos decir- tu idioma. Yo he de decir que yo cuando he ido a México, hay lugares de México que a mí en lo personal, no hablo como consultora ni eso, sino como María, yo a nivel María, que he terminado llorando. He terminado llorando porque me ha parecido muy duro y muy cruel, como por ejemplo una zona de México, realmente el nombre no me lo sé, Marcelo seguramente se lo sabe, lo va a decir al momento, cuando te explique lo que yo voy a decir de... Imaginaros, su pirámide la destruyeron y construyeron una iglesia. O sea, les obligaron a construir la iglesia con las partes de su propia pirámide, la cual habían destruido. O sea, qué golpe tan duro a la dignidad, a sus raíces, a quiénes son. Yo, personalmente, como María, lloré un montón. Otro lugar que a mí también me marcó mucho fue Cholula, Puebla, donde encima de una pirámide, que es una de las pirámides más grandes que existen, está en la punta de la pirámide una iglesia. O sea, son cosas que a mí en lo personal me han hecho llorar un montón. O que los pobrecitos dijeran, tomad todo el oro,
toma todo el oro, porque encima Hernán Cortés dijo, yo tengo una enfermedad del corazón y la única forma de la cura del corazón es entregarme el oro. Que se cura con el oro. Y encima llegar y todos los percaminos, que era donde contaba su historia, de dónde venían, quiénes eran, no tuvieron corazón y los quemaron. Yo, sinceramente, esas cosas a mí me conmueven demasiado porque digo, tío, qué triste que el humano fuera tan egoísta. No, es los españoles. Bueno, los españoles, Sí. fueran tan egoístas de decir... Oye, no va a llorar. Iba a llorar cuando eran humanos. No, ¿Se acordó que eran es españoles? No. Mira, ¿sabéis por qué? Porque a mí me decía mucho... No, es que sobre todo me he tocado con muchísimos mexicanos así. No, es que los españoles, ¿cuánto? Yo decía, disculpa, mira, yo no estaba en esa época. Yo no he hecho daño a nadie, yo no he lastimado a nadie. Yo vengo a formar parte de lo que yo soy hoy en día y evolucionar yo. No, nunca he pensado en lastimar a nadie ni a nada. Además, si nos vamos a la raíz, realmente quien nos dirigía era muy ingenuo y la ingenuidad se paga muy cara. Por lo tanto, creo que por ahí tenéis que ir. Y además, habían soldados que le habían avisado de que los españoles no eran dioses, que ellos también tenían sangre y nadie les hizo caso. Las señales estuvieron, pero quien tenía que haberle hecho caso, no le hizo caso. Por lo tanto, ahí ya no me puedo meter. Pero simplemente digo esto, que hay lugares de México que a mí en lo personal, como María, me han hecho llorar muchísimo. Y aquí está Marcelo de testigo. Uno de los edificios que ella se refiere es a la Plaza de las Tres Culturas. La Plaza de las Tres Culturas, las mismas piedras que usted ve en la pirámide son las mismas que usted va a ver ahí en la iglesia. Y eso es repetitivo. En otras pirámides que hemos estado, que yo he estado, he visto que está la iglesia con las mismas piedras con las que fueron construidas las pirámides. Entonces, claro, eso es lo que te digo, la parte mala. Sí. Entonces, no es que yo sea pesimista, pero claro, hay mucha parte mala porque las personas no siempre quieren un cambio. Yeah. Y a veces, cuando el cambio no es voluntario, se vuelve obligatorio. Y cuando el cambio se vuelve obligatorio, entonces empieza la supervivencia. Y solo va a sobrevivir el más apto. Entonces, en esta orden de ideas, es lo que puede llegar a suceder. Que está bien en algunas partes. Por ejemplo, lo que decías, en el sector transporte. ¿Cómo llegaron aquí? Claro. Nos va a liberar si nos permitimos que nos liberen. Pero si nos van a tener diezmando, por ejemplo, no necesitamos gasolina ni petróleo, entonces no hay motivo del por qué tenga una guerra, que por qué existan invasiones, porque por el petróleo es. Entonces, al darnos ese elemento, que es el 115, si no me falla la memoria, al dar el elemento 115, el punto cero, que viene desde el corazón de las estrellas, por eso es que hemos visto muchas ocasiones naves que se van al corazón del sol y de ahí sustraen el elemento. Entonces, al no tener necesidad de la gasolina o el petróleo, hay que ponernos listos. ¿Por qué? Porque no nos van a hacer que estemos comprando otra vez eso. Entonces, solamente lo único que hemos hecho es cambiar. Es como, por ejemplo, ahora el carro de la gasolina al eléctrico. Es decir, al final es lo mismo porque terminas pagando. Si bien es cierto, te ahorras mucho. Te ahorras mucho, pero te sale más caro porque lo pagas en tiempo. Entonces, te sale muy barato comprarlo, pero te sale muy caro porque es tiempo el que perdés en estar esperando que se cargue. Y uno al final dice, oye, es que me sale más barato. No. ¿Cuánto tiempo perdiste en que se cargara? Entonces, realmente es un engañabobos esa cuestión del carro eléctrico. Entonces, en esas cuestiones debemos de estar siempre bien conscientes de todas las cosas que van a venir. Entonces, sí considero que van a haber cambios buenos. Sí, creo que sí. Pero tienen que ser todos voluntarios, como les digo, porque si no es algo voluntario, va a ser obligatorio. Y cuando es obligatorio, entonces ahí sí, va a comenzar ya la supervivencia. El más apto es el que se va a tener que sobrevivir. Pero es que ahora, sin más que hablar, quiero invitaros a que escuchéis mi meditación. No es una meditación personalizada, pero sí es una meditación que sé que una parte de ti está necesitando en estos momentos. Así que, escuchadla.
lo más cómodo que podáis. Prepararos. Aquí inicia la meditación. Ponte lo más cómodo o lo más cómoda que puedas, ya sea acostado o acostada. Lo importante es poner la espalda lo más recta que puedas. Muy bien. A medida que vayas respirando, ve cerrando tus ojos. Perfecto. Respira. Coge aire por la nariz y lo sueltas muy lentamente. En la meditación de hoy voy a armonizar tus ojos. Mantente respirando. Coge aire por la nariz y suéltalo muy lentamente. Ahora visualiza un atardecer frente al mar con esos colores rojos, naranjas, amarillos o rosado, junto con el mar azul, haciendo una fusión hermosa entre colores. Si no lo consigues, no te preocupes. Todo está bien. Respira lentamente. Perfecto. Ahora voy a energetizar tus ojos. Voy a armonizarlos, liberando así el estrés, el malestar, el dolor, la irritación. Y va saliendo desde el fondo de tu ojo hacia afuera. Esa energía oscura se materializa. Respira. Ahora, tu ojo derecho va a observar el mar azul y tu ojo izquierdo los colores del atardecer. Siente como tus ojos ahora están descansados, no tienen ese pesor, están muy tranquilos. Ahora es el momento de agradecerles por ser parte de ti, por permitirte ver, observar, percibir colores, formas e incluso energías. Muy bien. Siente cómo esas imágenes del atardecer empiezan a proyectarse en tus pupilas. Siente cómo ambas imágenes se unen en una sola en tu tercer ojo. Muy bien. Ahora sus colores se reflejan como emociones.
Deja que fluyan en ti, dentro de ti. Y siente esa energía llena de vida recorriendo tu cuerpo. Agradece a tu cuerpo cada día y cada noche. Sé consciente que tus ojos también necesitan un descanso, no solo de tecnología, sino de personas que te causen dolor, estrés, irritación, malestar. Tus ojos necesitan un descanso físico y energético. Agradece a cada parte de ti por recibir esta armonización en tu cuerpo. Agradece mientras respiras lentamente. Si usted quiere una meditación especial y personalizada para recuperar su energía, su salud, sanar y energetizar sus cuerpos, desbloqueos económicos o emocionales, tener así un despertar, poder ver más allá de lo que sus ojos pueden llegar a ver, sentir o percibir, puedes solicitar a través de este número que ve en pantalla. Sigue respirando. Muy bien. No se te olvide agradecer por estar aquí, agradecer a los alimentos y recuerde, sus ojos son el reflejo de su alma y por eso siempre deben de estar protegidos. Muy bien. Respira. Perfecto. Sé que muchos me habéis preguntado si puedo hacer una meditación de los 7 cuerpos o si puedo hacer una meditación de cada cuerpo. Por poder la puedo hacer, obviamente que sí, pero no te va a hacer el mismo efecto porque no es una dirigida directamente a ti, a cómo tú vibras, lo que tú sientes, lo que tú emanas y lo que yo puedo percibir y sentir de cada uno de tus cuerpos, inclusive del cuerpo físico. Por lo tanto, si queréis una meditación personalizada, podéis contactarme al número de teléfono que tenéis abajo y contadme qué habéis sentido, qué habéis percibido, cómo os habéis sentido con esta meditación. Así que, bueno, Marcelo, ¿y tú qué opinas de lo que acabo de comentar? Mira, acerca de la meditación, de hecho ya hay comentarios ahí que aparece que hubo gente que cuando la practicó se curaron de dolencias y eso que son meditaciones generalizadas, pero sí he visto, al final pues vamos a escuchar un testimonio de esto, de cómo una meditación personalizada con la mejor meditóloga de este universo, María, meditóloga cósmica y consultora también cósmica, las hace espectaculares. Pero siguiendo con la temática que estábamos hablando, los cambios van a ser muchísimos. Donald Trump creo que va a dejar un legado muy grande, lejos de las cuestiones migratorias, etcétera, etcétera. Creo que va a dejar un legado para todo el planeta si él confirma la divulgación. Así que ¿sabes? Perdona, me acabas de dar una muy buena idea. Voy a preparar una meditación de protección. Así como, tal vez no de invisibilidad como tal, pero sí de protección. Y os voy a contar algo que sucedió con una persona que atendí. Resulta de que
él vivió unos sucesos muy extraños y uno de ellos fue que sus familiares me hablaron de él. Me dijeron cómo era, entonces dije, ok, vamos a empezar a trabajar en él energéticamente hablando, antes de la extirpación de la mente reptil. Y sabéis que mientras estuve pensando en él, en el sentido de canalización de su energía, hubo una enredada del ice y él pasó totalmente desapercibido. Absolutamente nadie se percató de que él estaba ahí, o sea, simplemente lo miraban, veían que estaba trabajando, pero nunca dijeron nada. Habían como 20 o 30 personas del ice y ninguno de ellos se acercó a él. Así que, pues, me parece muy buena idea preparar pues una meditación tal vez personalizada o en grupo para personas que quieran hacerlo a través del vía Zoom. También puedo hacer un Zoom referente a esto. Bueno, ya me barajaré bien la idea de cómo voy a hacerla, pero siento que va a ayudar muchísimo. Estoy segura de eso. Pero bueno, familia, yo me despido ahorita que tengo que irme ya a mi casa. Así que muchas gracias por haberme invitado, María. A ti. Y bueno, ahí me los despides. Chao. Vale. Bueno, ya se nos fue Marcelo, hasta que quedo yo solita conmigo misma. Mirad, creo que el programa de hoy ha sido muy completo en muchos términos, muchas formas de ver las cosas, de percibirlas, de sentirlas, de interpretarlas inclusive, donde tenemos que ser muy conscientes de que no tenemos que perdernos a nosotros mismos, independientemente de quién venga, de dónde sea, si es un ser intraterreno, si es un ser de las estrellas, si es un ser que viene del océano. No importa, lo importante es conectarnos con nosotros mismos, recordar quiénes somos, el poder que alberga en nosotros. Y hay algo muy importante que muchas veces olvidamos. Y como consultora yo también me he percatado mucho de eso. Yo desarrollé una habilidad, la cual me permite comunicarme con el ser de la persona, en donde su parte humana, por decirlo de una manera, su conciencia humana, queda a un lado y simplemente me conecto con ella, con su ser. Y podemos tener unas conversaciones bien profundas, retornar y directamente la persona no acordarse ni la mitad de la conversación que acabamos de tener. Siento que es eso prácticamente lo que tendríamos que hacer entre nosotros, con nosotros mismos. Dejar un poco de lado nuestra parte humana, nuestros prejuicios, el juzgarnos, el vernos de menos, el humillarnos, el mirarnos frente a un espejo y no gustarnos, el no valorar el cuerpo de una mujer que da vida. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque al fin y al cabo el momento es ahora de evolucionar, de crecer, y nada ni nadie tiene el poder de destruirte, sino tú mismo. Uno mismo es el que se destruye todo el tiempo. Así que, bueno, familia, espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. No os olvidéis suscribiros, darle like y compartir y dejarme debajo los comentarios. ¿Qué opináis de todo lo que hemos expuesto Marcelo y yo en el programa de hoy? ¿Qué os pareció la meditación? ¿Cómo se sintieron con la meditación? ¿Y qué otros programas le gustaría que Marcelo y yo pues pudiéramos hablar? Independientemente del tema, vosotros sabéis que nosotros aquí no tenemos tabú a la hora de hablar diferentes temas, cada uno expone y simplemente cada uno siente lo que tiene que sentir. Así que nada, familia, un besito muy grande y nos vemos pronto. Bye bye. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan la enseñanza.